de rien. Non, je ne regrette rien. La Ventana del Vinalopó, abierta de 7 a 8 de la tarde. Qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de Tarde de cultura en la Ventana del Vinalopó. Decía el poeta latino Horacio que la pintura es poesía muda. Con esta frase resumimos el trabajo y la reputación forjada a base de talento y sobre todo de esfuerzo de nuestra invitada de hoy. Yola Pérez es una persona cuya vida se ha forjado entre lienzos, pinceles y paleta de colores y seguro que mucho más. Yola Pérez, bienvenida a La Ventana. Gracias por Hola, estar ¿qué con tal? nosotros. Buenas Bueno, tardes, bien hallada. ¿cómo definiría o cómo se definiría como pintora? Que esto es algo muchas veces que yo le pregunto a la gente y me dice, uy, definirme a mí misma, qué difícil. Pero yo creo que con los años de solera que lleva trabajando será muy fácil, ¿no? O muy difícil condensar en muy poquitas palabras lo que la vida le ha dado de sí. Bueno, pues técnicamente soy una pintora figurativa. Mi pintura es, bueno, entra dentro de la figuración, no soy ni abstracta ni conceptual. Entonces, he tenido como fuente a todos los grandes maestros. He visitado todos los museos que he podido, muchísimos, y siempre, pues eso, he admirado a Velázquez, Goya, a los grandes maestros. Entonces, todo eso tiene influencia sobre la pintura de uno, ¿no? Después tú tienes tu propia forma de hacer, tu propia técnica. Pero nada, yo me defino como una pintora figurativa. Una pintora que a lo largo de su vida ha cambiado ese sentimiento a la hora de pintar. Me refiero, conforme nos vamos haciendo mayores, cambiamos nuestra forma de pensar, ¿no? Con la madurez. ¿Esa madurez también se imprime dentro de un lienzo? Por supuesto, sí. Bueno, yo cuando era más joven y creo que era más atrevida que ahora. Tenía menos técnica, pero era más atrevida, era muy colorista y con el tiempo he ido perfeccionando la técnica. Nunca se acaba de aprender, por supuesto, pero he ido depurando más esa técnica y me he hecho más serena también. Utilizo una escala de color no tan estridente, no tan expresionista como antes, ¿no? Ahora soy más serena y se nota también en la forma de pintar. Como que me cuesta menos plasmar lo que quiero expresar, pero quizá lo que quiero expresar es más complejo también. Entonces es un trabajo de mucha reflexión, mucho análisis bueno, y a veces se sufre mucho. Un color que en la paleta de Yola Pérez siempre está presente. El azul. Es un color básico que forma el azul. Bueno, es que depende, los azules te forman los verdes, los violetas. Entonces el azul es un color muy versátil. Pero también me gustan mucho los naranjas y los rojos. Es que depende, porque los tres colores básicos han de estar siempre en la paleta, aunque tengas un color sereno, una gama serena, o unos tonos serenos, pero los tres colores básicos han de estar. Lo digo sobre todo no en la perspectiva más profesional, sino en la perspectiva más personal, ¿no? No sé, al igual que relacionamos colores con estados de ánimo, imagino que cuando uno pinta también le pasará lo mismo. Sí, sí, por supuesto. Pero eso, el azul es un color que lo tengo siempre muy presente y aunque es un color que se define como relajante, que refresca, que igual que el violeta tiene azul en su composición, que es un color melancólico y tal, pero bien, los artistas tenemos ciclos así de cuñas muy altas o picos muy altos de optimismo y otros de melancolía, ¿no? Entonces puede que yo sea más por el lado melancólico, me incline más por ese lado, más que por los
no sé, pero también me gustan los rojos y los naranjas, porque hago otoños así, depende del estado de ánimo en que me encuentre. Bueno, ahora mismo la Fundación Paurides acoge una exposición Naturaleza Express de la que vamos a hablar, pero a mí me gustaría retrotraernos un poquito a los inicios de Yola Pérez. ¿Cuándo decide Yola poner ese punto de partida, ¿no?, hacia la pintura y hacia las artes plásticas, en definitiva? Bueno, como todos los niños, yo cuando era pequeña me encantaba dibujar y me gustaba mucho dibujar y pintar y tal. Después, cuando ya hice el bachiller, decidí hacer Bellas Artes, ¿no? Me fui a Valencia, pero no, en aquel momento estaban en boga las ideas del arte conceptual, era en el año 74, te hablo del año 1974. Y el profesorado de allí tampoco estaba muy por la labor de pintar, hablaban más de pensar más que de pintar. Entonces me decepcionó un poco el ambiente, también era grande la ciudad para mí, y me volví aquí. Y entonces empecé yo por practicando y trabajando, porque la verdad es que allí no hice nada prácticamente, iba allí a clase, pero allí no hacíamos nada. Entonces, entre otras cosas porque los profesores tampoco asistían, ¿no? Entonces, y aprendía pues de los compañeros, tal, del intercambio. Entonces ya decidí ponerme yo las pilas y ponerme a trabajar y a estudiar y visitar muchas exposiciones y practicar. Como todo oficio, como todos, se aprende trabajando y practicando. Y no esperar a que te vengan las musas, por supuesto. Tienes que estar en el momento, tienes que estar trabajando cuando van a venir las musas. ¿Y la recuerdas esa primera exposición donde, bueno, pues por fin vista en una galería de arte o en un rinconcito especial, aunque fuera dentro, ¿no?, de tus Sí, propios, de tu propia demarcación, de tu propia localidad, esa primera exposición que dijiste, esta es mía? Uy, sí, claro. Mira, fue buenísimo. La primera exposición, como a mí me gustan mucho los bares, la primera exposición la hice en un bar, en un pub que se llamaba Ajá. La Champa, bueno, era un sitio de copas. Y allí con poquísima luz, Es que está aquí porque en Elda. estaba, Ajá. ahora ya no estaba donde está ahora Leore. Ujú. Allí estaba La Champa. Y allí hice la primera exposición, ya te digo, poquísima luz, tal, pero eran unos cuadros tan brillantes, con tanto color fuerte, que se veían. Y fue muy divertida, porque claro, todos los amigos, siempre he estado muy arropada por todos los amigos, la verdad. Y esa fue la primera. Después ya he hecho otras en salas de arte, en bares y cafeterías. Me encanta porque es donde va la gente. Ujú. Es donde más va la gente. Allí se Entonces, ve sí o sí. sí, sí o sí, porque a veces a la gente le da como un poco de respeto ir a las galerías, Ujú. o piensan que hay que pagar o algo y vamos, no se atreven. Pero a los bares va todo el mundo allí sí que lo ven. Bueno, a mí me gustaría hablar de esa trayectoria profesional, pero antes distinguir un poco, ¿no?, entre una exposición en solitario a una exposición colectiva. ¿Qué tiene de especial esa exposición donde se reúne con otros artistas para juntos mostrar al público, ¿no?, que en definitiva es el que consume cultura, lo que cada uno ofrece? Porque en definitiva yo pensaría que las exposiciones colectivas, el contrapunto que tienen es que incluso podríamos pensar un poco la competencia de cada uno, ¿no? Porque, vamos a ver, Ujú. cuando uno expone, no solo expone por amor al arte, nunca mejor dicho, sino también para vender su producto. Sí. Pues la exposición colectiva es muy enriquecedora para todos los que participamos y yo soy muy partidaria también. De Ujú. hecho, soy fundadora de un grupo que se llama El Dado y aquí exponíamos juntos y te influye uno a otro. eh, Aunque cada uno tenga su forma de Mm. pintar o su forma de plasmarlo, pero tenemos una ideología más o menos común, o un Ujú. punto de vista sobre el arte común. No somos así en general muy tradicionales, a la manera tradicional de lo que es el arte. Entonces eso nos enriquece porque antes de hacer una exposición pues tenemos reuniones, charlas, discusiones y claro, eso te aporta mucho y el intercambio de conocimientos y vamos al taller de uno, al estudio del otro y ver lo que está haciendo, después hacer las fotos para el catálogo o para el cartel, las peleas de tú, venga, date prisa que no tienes el cuadro hecho, eso, ¿no? Eso te da vidilla, ¿no?
Es una buena manera de trabajar, valga la redundancia, en grupo. En grupo, sí, sí. Porque uno cuando pinta normalmente está en solitario, casi ¿no? siempre, sí, casi siempre estás en solitario. Y es una forma de ver los distintos puntos de vista de cada uno y de intercambiar opiniones. Tanto Sí. es así que antes de comenzar esta entrevista yo la tiene guardado en un librito, pues prácticamente no cómo ha ido evolucionando su vida, esos extractos que podemos sacar los medios de comunicación. Y me decía, mira, esto es un viaje que me fui hasta el Cairo. ¿Cómo recuerdas aquel viaje? Oye, pues fue muy impresionante, ¿eh? El Cairo es una ciudad muy caótica. ¿Son consumidores de cultura y de arte? Es que es Pues algo que me sorprende. sí, aunque te parezca, hay mucho artista, hay muchos artistas también allí en el Cairo. Y de hecho esto fue una exposición que organizó la Diputación de Alicante, seleccionó a 30 pintores alicantinos y hicimos allí la exposición en el Museo del Cairo, de capital. Y después vinieron aquí a Alicante otros 30 pintores de allí. O sea, fue un intercambio cultural y sí, son muy admiradores del arte y de la pintura, la escultura, vamos, en general son gente bueno, y son muy artistas, ¿eh? Porque además eso se ve en los mercadillos y en los bazares que tienen. Son un poco así desastres, un poco anárquicos, pero tienen mucha gracia la artesanía de ellos y su arte. Y está bien porque salir a ver otras culturas y otras formas de vida, eso es lo que más te enriquece y lo que más hace que formes tu punto de vista sobre la pintura y tu forma de hacer. Bueno, hemos hablado de ese estilo que tiene Yola al pintar, pero no hemos hablado de lo que le gusta a Yola pintar. A mí me gusta, en realidad me gusta todo, según el trabajo que tenga previsto, pues me pongo a pintar. Si el tema es figura, pues me pongo con ese trabajo. Por ejemplo, cuando hice la exposición de gitanas, eran todo mujeres así al estilo flamenco gitano, ¿no? Después, y eran todo figura. Después hice otra que eran ambientes íntimos, que también era gente que estaba leyendo, solían estar en mesas y tal, y eran todo pues lo que se llama, no retratos exactamente, pero figura. Meninas, pues otra serie que eran meninas, ¿no? Y después ya, bueno, la naturaleza me ha gustado mucho siempre y últimamente pues es que creo que como la estamos maltratando tanto, creo que es una reivindicación el poder reflexionar sobre ella y pintar. Hay muchos artistas ahora que están haciendo reciclado, esculturas con materiales de desecho, pero muchos. Entonces creo que la obra de verdad del artista es volver a cuidar la naturaleza y reflexionar sobre ello y hacer reflexionar a la gente, porque yo sé que un cuadro no va a cambiar el mundo, pero al menos si les abre los ojos para reflexionar, ya es algo, ¿no? Un cuadro, la música, el cine, cualquier medio de expresión artística. ¿Y ese medio de expresión artística le ha llevado a ser muy reivindicativa en todo lo que pinta o en parte de lo que pinta? Es que a mí me han dicho, yo la he sido muy guerrera. Pero ¿quién te ha dicho eso? Si soy más dulce que un... Pues sí, en el tema de naturaleza y tal, y de los derechos humanos y tal, sí que soy reivindicativa, porque sobre todo con la naturaleza es lo que nos mantiene y es lo que respiramos y es lo que nos da de comer y lo que nos hace vivir. Entonces considero que hay que cuidarla y que no hay que gastar tanto, generar tanta basura, derrochar tanto, consumir tanto. Entonces hay que reflexionar un poco y ver lo que de verdad necesitamos, no comprar, consumir así sin freno. Eso genera tal cantidad de basura y de desechos que después no se sabe dónde, y además nunca estaremos satisfechos, porque uno cuanto más tiene, cuanto más compra, menos satisfecho está, porque si tú vas por el bosque o vas por un campo, un sitio precioso y tal, y vas con el móvil
y vas con la tablet mirando los WhatsApps y tal igual, joder, te estás perdiendo. ¿Cómo nos ha cambiado de vida las nuevas tecnologías, eh? Sí, te estás perdiendo ese árbol, la luz Mm. que incide en ese árbol, cómo entra el sol a través de las hojas, todas esas cosas, ¿no? Que es una forma de reflexión y de análisis y de aprender a concentrarse. Entonces eso, pues, vamos, yo creo que si eso se pierde, pues entonces vamos a perder toda capacidad de observación y de reflexión. Precisamente la Fundación Paurides, hablando de esa reflexión, ¿no?, y de esa naturaleza, precisamente bajo el título Naturaleza Express, ahora mismo se puede ver una muestra. Me decías, hay incluso cuadros de 2 metros. Sí, hay uno que mide 2 metros por 2 metros y es también, pues eso es una carretera, una autopista llena de coches y edificios en la costa, por supuesto, que también está saturada la costa de edificios, y se ve sobrevolando un hombre en un ala delta. Y se llama distorsión el cuadro porque es la distorsión que produce pues todo el enfrentamiento este de tanto coche y tanto, y él está ahí tan relajado por encima de todo, ¿no? Volando como un pájaro. Yo creo que ahora estaba hablándome de los títulos que se le pone a los cuadros. Creo que es muy llamativo, ¿no? Porque no sé si es muy difícil como nosotros resumir en una noticia, ¿no?, el titular, colocar una palabra o 2 palabras claves para resumir lo que uno quiere transmitir a la persona que está visualizando ese cuadro con ello, ¿no? ¿Es un trabajo arduo o uno tiene claro cuando pinta qué es lo que quiere transmitir y por lo tanto las palabras fluyen? En realidad tú cuando empiezas una obra tienes una idea previa, ¿eh? Tú ya tienes una idea preconcebida de qué es lo que vas a hacer. Y a medida que lo vas trabajando, la pintura también tiene su vida propia, ¿no? Y a veces en un principio has pensado, voy a hacer un título, y después a medida que vas trabajando se transforma y dices, pues no va a ser eso, pues va a ser esto. Y cambias. O sea, y otras veces a lo mejor dices, esto es tan evidente que no hace falta ponerle título. Este va sin título. Pero bueno, este en concreto de Naturaleza Express, ya te he explicado antes, que era por la rapidez con que va todo en la naturaleza y cómo la maltratamos. Y entonces en la portada, que el cuadro que da título a la exposición, ahí he incorporado a la Venus del nacimiento de Venus de Botticelli como un elemento del Renacimiento, pues eso, como que fue una época, el Renacimiento, de un humanismo, el humanismo, el saber, el querer aprender, el valorar mucho las artes y el aprendizaje. Y sobre todo volver al hombre, ¿no? La mirada al hombre y a la formación humanística. Hasta el 30 de septiembre, si no me equivoco, se puede visitar en la Fundación Paurides, o sea que todavía nos quedan unos cuantos días para consumir arte y bueno, pues disfrutar de esta muestra de Yola. Se nos están acabando los minutos y a mí los poquitos minutos que nos quedan de radio para departir con esta artista local y bueno, teniendo en cuenta ese vasto currículum con numerosos premios, muchos locales, por ejemplo el de los mini cuadros, donde ha participado también como jurado al lado, ¿no?, de reputadas personas del mundo de la cultura. No sé si a Yola le evade más de este mundo de estrés el pintar o le reconforta más el enseñar, porque esta es otra faceta que tiene Yola y yo creo que no tiene nada que ver, que de cada una no se le saque ese juguito, pero yo creo que cuando uno lleva una trayectoria como la que lleva Yola, el poder enseñar lo que sabe a los demás, creo que es algo que en estos tiempos es muy reconfortante, ¿no? Que alguien pueda absorber todos los conocimientos que previamente yo he absorbido. La verdad es que me gusta mucho. Desde muy joven he estado en la docencia, bueno, enseñando, dando clases a niños y bueno, sí que es muy gratificante porque además ellos son muy creativos ya por naturaleza y
les hablas y es como si fueran son esponjas que lo absorben todo, ¿no? Y es muy fácil enseñarles lo que ellos quieren aprender. Y entonces esto de la pintura y las técnicas de pintura y el arte a ellos les gusta mucho, ¿eh? Entonces es facilísimo. Y hay una comunicación, hay una comunión bueno, me ha sido muy gratificante y me ha gustado mucho la enseñanza de lo que yo sé. Bueno, yo les decía a ellos muchas veces que pintaban mejor que yo, ¿no? Porque eran más espontáneos y tal. Hacían unas caras como diciendo, ¿pero cómo va a ser eso? Y yo decía, sí, aprendo yo más de vosotros que vosotros de mí a veces. Y ponían esas caritas así de decir, esto será verdad, ¿no? Será así, pero bueno, creo que a los niños es a los que hay que enseñarles, sobre todo, que no hay que gastar tanto y que no es el mejor juguete. Puede ser algo que con lo que tú puedas entretenerte y transformar algo, la nada, en algo. Entonces ese juguete es pues la plastilina, la pintura, el barro, hacer algo creativo, que lo hagan ellos, que no sea ahí estar observando una cosa que va pasando todo tiene su importancia, ¿no? Me imagino que claro, estar con la tablet también tendrá su aquel, ¿no? Y será importante, no digo yo que no, pero algo que hacen ellos de la nada y se convierte en algo bello es para los niños, o hacerse un juguete ellos mismos, eso les estimula mucho la imaginación, la autoestima y todo. ¿En qué está ahora inmiscuida, Yola? En estos momentos, sí. Después de una exposición es como un posparto. Después, el posparto. Ahora estoy pensando en la próxima que haga, a ver si convoco otra vez a mis colegas y hacemos una colectiva, porque es mejor así, una de cal y una de arena, que no sea todo. Bueno, no le voy a preguntar si de la pintura se puede vivir, porque las personas que pasan por este programa y hablamos siempre y tocamos este tema nos dicen no. Directamente no. Así que voy a quedarme con ese lado positivo en el que hay que consumir cultura. Y yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en La Ventana. Es la primera vez para mí que puedo entrevistarla, tengo ese placer, pero bueno, creo que este estudio le trae viejos recuerdos. Sí, ya lo he visitado otras veces, en otras ocasiones. Hasta que el cuerpo aguante, seguimos pintando. Claro, por supuesto. Y la vista, y la cabeza. Y la cabeza. Gracias por estar en La Ventana. A vosotros, muchas gracias. Muy bien.